Bien, lo que estés a punto de escuchar no es solo una noticia, es una señal de una escalada que podría cambiar el equilibrio global tal y como lo conocemos. Prestad atención. Israel ha cruzado una línea que involucra directamente el espacio estratégico de Rusia. Y las consecuencias podrían ser mucho más grandes de lo que nos están contando. Existe un desarrollo en este conflicto que la prensa occidental está en gran medida ignorando y que podría convertirse en la escalada más trascendental desde el inicio de la guerra. No por el impacto inmediato sobre el terreno. El elemento central, lo verdaderamente importante, es lo que representa desde el punto de vista estratégico. Lo que revela sobre los cálculos que se están realizando entre el VIV y, sobre todo, lo que podría desencadenar en una dirección para la cual, francamente, nadie parece estar preparado. Israel ha atacado Ansali. Y si se preguntan qué tiene que ver Ansali con Irán, la respuesta es que no se trata únicamente de Irán. Ansali es una ciudad portuaria en el mar Caspio. Y el mar Caspio no es una vía de agua de Oriente Medio. Es, en términos estratégicos, el lago de Rusia. Conviene detenerse un momento en esta realidad. En medio de un conflicto que ya ha llevado la capacidad militar norteamericana al límite. Importante. Estamos en medio de un conflicto que ha llevado la capacidad militar norteamericana al límite, que ha fracturado la alianza occidental, Europa, Estados Unidos, que ha provocado las mayores pérdidas aéreas norteamericanas en décadas, que ha activado el despliegue de bombarderos con capacidad nuclear y que ha generado una crisis energética que afecta a cientos de millones de personas. Israel ha decidido atacar una instalación portuaria clave situada en el espacio estratégico más sensible de Rusia. Este punto no admite ambigüedades. No se trata de un error táctico, es una declaración estratégica. Y comprender qué implica esta declaración, así como las opciones reales de respuesta que tiene Moscú, es esencial para entender hacia dónde se dirige este conflicto. Empecemos por la geografía, porque en cuestiones estratégicas la geografía lo es todo. El mar Caspio es el mayor cuerpo de agua interior del mundo. Está rodeado por Rusia, Irán, Kazajistán, Turkmenistán y Azerbaiyán. Pero Rusia no se limita a compartir las costas, lo considera un espacio prácticamente soberano, desde un punto de vista estratégico. Mantiene presencia naval, infraestructura militar y control operativo en la zona. Los corredores de suministros que conectan Rusia con Irán a través del Caspio transportan equipamiento militar, bienes comerciales, recursos energéticos y materiales estratégicos en ambas direcciones. Estos flujos pasan por puertos como Moscú, considerada parte del perímetro de seguridad ampliado, y Ansali es, sin duda, el puerto más importante de Irán en la región. Allí se concentran instalaciones de almacenamiento de grano, terminales de contenedores, logística militar y proyectos conjuntos rusos-iraníes. Además, es un nodo crítico del llamado corredor norte-sur que conecta el Océano Índico con el Caspio y desde allí con la Europa del Norte. Este corredor ha ganado importancia en los últimos años, especialmente a medida que las sanciones occidentales han empujado a Rusia e Irán a desarrollar rutas comerciales alternativas, fuera del sistema financiero dominado por el dólar. Por lo tanto, atacar Ansali no es simplemente golpear un activo iraní cercano a intereses rusos, es atacar una infraestructura profundamente integrada en la lógica militar y comercial rusa, dentro de un espacio que Moscú considera vital para su seguridad estratégica.
La pregunta clave es, y evidente, ¿qué intenta lograr Israel con esta acción? Bueno, existe una lógica estratégica plausible, aunque extremadamente arriesgada. Israel no ha conseguido una victoria decisiva sobre Irán, pese a semanas de operaciones intensivas. La capacidad militar iraní sigue en pie. Hezbollah continúa infligiendo costes reales a las fuerzas israelíes desde el Líbano. Los hutíes han logrado cerrar el Mar Rojo al tráfico vinculado a Israel. Y los ataques iraníes han conseguido penetrar en varias ocasiones los sistemas de defensa aérea israelí. En este contexto, el conflicto no ha evolucionado a favor de los objetivos estratégicos de Israel. Irán sigue operando, en gran medida gracias a una red de suministros que incluye múltiples rutas, entre ellas el corredor del Caspio. Desde esta perspectiva, el ataque de Ansali podría interpretarse como un intento, atentos, como un intento de degradar esa condena logística. Si se interrumpe ese nodo, se dificulta el flujo de tecnología militar entre Rusia e Irán. Por tanto, se admite la participación en el conflicto de Rusia. Se ralentiza el suministro de sistemas de defensa aéreo, componentes como drones, inteligencia de objetivos y potencialmente plataformas armamentísticas más avanzadas. Desde un punto de vista puramente militar, la lógica tiene coherencia, pero no es la única interpretación posible ni necesariamente la más preocupante. Sin embargo, existe una segunda interpretación que resulta difícil de descartar y, desde luego, más inquietante. Israel podría estar intentando de forma deliberada, prestar atención, Israel podría estar intentando de forma deliberada arrastrar a Rusia a este conflicto. No porque los planificadores israelíes crean que pueden derrotar a Moscú. Eso sería insostenible, sino porque una implicación militar directa de Rusia activaría el artículo número 5 de la OTAN, obligando a Estados Unidos y a sus aliados europeos a entrar en una confrontación abierta con el Kremlin. En ese escenario, el conflicto con Irán quedaría relegado a un segundo plano, se transformaría en algo mucho más amplio, una confrontación sistemática entre bloques. Y en ese contexto, los intereses de Israel quedarían plenamente alineados con los del bloque occidental, eliminando cualquier ambigüedad política que aún exista respecto a su actuación militar. Voy a volver a leer este párrafo que me parece importante. En ese escenario, el conflicto con Irán quedaría relegado a un segundo plano. Se transformaría en algo mucho más amplio, una confrontación sistemática entre bloques. Y en ese contexto, los intereses de Israel quedarían plenamente alienados con los del bloque occidental, eliminando cualquier ambigüedad política que aún exista respecto a la actuación militar. Este tipo de cálculo estratégico provoca una intervención rusa para forzar la implicación de la OTAN. No es una señal de fortaleza. Más bien, indica que un actor ha llegado a la conclusión de que no puede alcanzar sus objetivos por sí solo y busca rediseñar el conflicto para que otros asuman el coste principal. Ahora bien, la cuestión clave: ¿qué puede hacer Rusia en respuesta al ataque sobre Ansali? Hasta el momento Moscú no ha respondido con fuerza militar directa, pero esto no debe interpretarse como falta de capacidad o de voluntad. Rusia dispone de una gama de respuestas graduales que pueden imponer costes significativos sin cruzar el umbral de una confrontación directa. La primera opción y la más inmediata es el control del espacio aéreo sirio. Rusia domina el sistema de defensa aéreo de Siria y tiene la capacidad de restringir o incluso cerrar el espacio a la aviación israelí. Hasta ahora no lo ha hecho,
pese a años de ataques israelíes en territorio sirio. Pero si decide activar esta palanca, las operaciones aéreas israelíes hacia el Líbano, Siria e incluso Irán se verían seriamente limitadas. No quedaría completamente bloqueados, pero sí se volvería más compleja, más arriesgada y considerablemente más costosa. La segunda opción, potencialmente más transformadora, sería el suministro de sistemas avanzados de defensa aéreo a Hezbollah hacia el Líbano. Actualmente Hezbollah dispone de un arsenal significativo de misiles, pero carece de una defensa aérea avanzada. Si Rusia decidiera proporcionar sistemas S-300, ni siquiera los más modernos, el norte de Israel pasaría a ser un espacio aéreo realmente disputado. Esto cambiaría radicalmente las condiciones operativas. No podemos olvidar que Israel intenta boicotear la mesa por la negociación por la paz, atacando gravemente el territorio libio. Tenemos sobre la mesa, creo que son 303 difuntos, y ahora tenemos este desafío, ¿no?, a la Rusia de Vladimir Putin, que estamos intentando analizar con este artículo que hemos escrito esta misma mañana. Lo tenéis disponible en nuestro perfil en Patreon, y de entrada pues agradeceros la atención y muy buenos días. Con vuestro permiso vamos a continuar. La segunda opción, como digo, potencialmente más transformadora, sería el suministro de sistemas avanzados de defensa aérea a Hezbollah en el Líbano. Actualmente Hezbollah dispone de un arsenal significativo de misiles, pero carece de una defensa aérea avanzada. Si Rusia decidiera proporcionar sistemas S-300, ni siquiera los más modernos, el norte de Israel pasaría a ser un espacio aéreo realmente disputado. Esto cambiaría radicalmente las condiciones operativas. La Fuerza Aérea israelí se enfrentaría a un nivel de amenaza sin precedentes en esa zona. Regiones que ya han demostrado vulnerabilidad ante ataques con cohetes podrían volverse prácticamente inviables para operaciones aéreas sostenibles. La tercera opción consiste en intensificar el suministro directo de armamento a Irán. Rusia ya ha estado proporcionando inteligencia, equipamiento y apoyo técnico por diversos canales. Pero si el ataque a Ansali es percibido como un punto de inflexión por los rusos, Moscú podría aumentar tanto la calidad como la cantidad de ese apoyo. No necesariamente de forma pública ni oficial, pero sí con efectos visibles en el campo de batalla en cuestión de días o semanas. Se trataría de un conflicto cualitativo que alteraría el equilibrio militar sin necesidad de una declaración formal. No podemos olvidar que estamos ante un conflicto asimétrico. Estas tres opciones: control del espacio aéreo, fortalecimiento de actores aliados, en este caso Hezbollah, y aumento del apoyo militar indirecto, constituyen herramientas eficaces dentro de una estrategia de respuesta calibrada, y son precisamente el tipo de medidas que pueden redefinir el curso del conflicto sin desencadenar una escalada inmediata e irreversible. Más allá de las operaciones militares, Rusia también dispone de herramientas económicas y diplomáticas capaces de imponer costes significativos a la red de apoyos de Israel. Sin embargo, son las respuestas militares las que probablemente definirían la trayectoria inmediata del conflicto. Rusia ha proporcionado apoyo, inteligencia, armamento, asistencia técnica, pero sin asumir una obligación directa de intervención. Esa ambigüedad ha dado margen, pues a una maniobra a Israel. Sin embargo, el ataque a Ansali altera profundamente ese equilibrio. Irán, que rechazó Irán, como digo, que rechazó el tratado para mantener abiertas opciones con Occidente, se encuentra ahora en una posición distinta. Ha sido objetivo de ataques repetidos mientras Rusia observa desde una implicación indirecta y ahora presencia como infraestructuras vinculadas al espacio estratégico ruso son golpeadas sin consecuencias inmediatas. El argumento es rechazar
El tratado, que era innecesario y limitante, se debilita considerablemente. Tras Ansari, será mucho más difícil sostener una postura dentro de Teherán. De hecho, una previsión razonable es que, una vez concluido este conflicto, Irán busque reaccionar. Ese acuerdo de defensa mutua con Rusia y esta vez probablemente lo aceptará. Para comprender plenamente la escalada en el Caspio, es necesario situarla en el contexto más amplio de la posición estratégica actual de Israel. Durante el último año y medio, la narrativa de su superioridad militar ha sufrido un desgaste significativo. El sistema cúpula de hierro, el Iron Dome, presentado durante años como prácticamente impenetrable, ha sido superado en múltiples ocasiones por ataques iraníes. El conflicto previo de 12 días, que se mostró como una demostración de superioridad aérea decisiva, tuvo que concluir en ese plazo porque la realidad operativa empezaba a contradecir el relato oficial. La imagen de invulnerabilidad construida durante décadas mediante una combinación de capacidades reales y gestiones estratégicas de la comunicación, pura propaganda, ha quedado expuesta como una parte exagerada. Gaza sigue sin resolverse. Hezbollah ha infligido bajas reales y ha demostrado que la frontera norte es más vulnerable de lo que se asumía. Los hutíes han logrado interrumpir el tráfico marítimo en el Mar Rojo, con una eficacia que las operaciones militares no han conseguido revertir, e Irán, lejos de haber sido neutralizado, continúa operando, lanzando ataques y manteniendo control sobre puntos críticos como el estrecho de Hormuz. En este contexto, el ataque a Ansari se interpreta menos como una jugada estratégica calculada y más como una expansión del conflicto ante la falta de resultados decisivos en el teatro principal: el intercambio de golpes entre Israel e Irán. La doctrina de gestión periódica del conflicto, eficaz en escenarios donde no existe una amenaza de represalia significativa, no es aplicable en el espacio estratégico ruso. Las reglas que rigen en Gaza o Cisjordania no son las mismas que operan en el entorno del mar Caspio. Es decir, que no nos podemos permitir los excesos de la franja de Gaza que se acaban de permitir en el mar Caspio. El corredor norte-sur, en el que Ansari desempeña un papel central, conecta a exportadores energéticos clave de Asia Central con Kazajistán y Azerbaiyán, con los mercados globales. Interrumpir este corredor no solo afecta a Rusia e Irán, impacta directamente las capacidades exportadoras de estos países, en los mercados europeos que reciben parte de esos recursos y en los precios globales de las materias primas. Todo ello ocurre en un momento en que los mercados energéticos ya están bajo presión extrema. Hoy el barril de crudo cruza los $100. Si la respuesta rusa incluye medidas que afecten el comercio en el Caspio, algo perfectamente plausible, las consecuencias podrían ampliarse rápidamente a escala global. Este es el tipo de error de cálculo que define la escalada de Ansari, no solo por la provocación militar que supone, sino por las posibles repercusiones económicas en un sistema global ya de por sí tensionado. La conclusión analítica es clara. Israel ha atacado un nodo clave en la lógica ruso-iraní dentro del mar Caspio. Consciente de que no existe un tratado formal que obligue a Rusia a responder, lo ha hecho en el marco de una escalada progresiva que ha ampliado el conflicto mucho más allá de sus objetivos iniciales. Este patrón no refleja una expansión estratégica cuidadosamente definida, sino más bien la búsqueda de nuevas variables ante la imposibilidad de alcanzar los objetivos planteados inicialmente, es decir, Irán. La respuesta rusa previsiblemente no será un ataque directo,
no por falta de capacidad, sino porque dispone de mecanismos más eficaces y menos visibles que ya hemos descrito. Restricciones del espacio aéreo, por ejemplo, suministros de sistemas S-300, para resumir, incremento del apoyo militar a Irán o precisión económica en el Caspio. Rusia actúa a largo plazo. Su respuesta será difícil de atribuir, compleja de contrarrestar y sobre todo profundamente efectiva. Y cuando esos sistemas aparezcan en el terreno, cuando la dinámica operativa cambie de forma tangible, quedará claro que el camino hacia ese punto comenzó con una decisión: el ataque a Ansali. Mi nombre es José Antonio Salinas Grabulosa, secretario general del Movimiento Victoria Democracia Cristiana. Bueno, es un pequeño escrito que os facilita un análisis geoestratégico de la implicación del cruzar una frontera importante, ¿no? Este ataque, ¿no?, israelita a los intereses estratégicos rusos en la búsqueda desesperada de ampliar la resonancia del conflicto, ¿de acuerdo? Con vuestro permiso, nos vamos a ausentar aquí, porque ahora mismo además estoy redactando otro artículo. Bueno, estoy redactando ahora mismo 2 artículos que os voy a leer, que creo que son interesantes, espero, para vosotros de vuestro interés. Uno, en torno a lo sucedido con la mesa de negociación por la paz, que me imagino que estáis informados, ha saltado por los aires, pero hay cuestiones para comentar. Y luego vamos a hacer una valoración histórica, porque cuando 2 colosos se golpean, un tercero gana la guerra. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia? Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Recordad que haremos una copia de seguridad de esta intervención disponible en nuestro perfil en TikTok, también en YouTube, que me podéis ayudar a sobrevivir con un pequeño donativo a través de nuestra cuenta en PayPal, mvmetaverso@gmail.com, y que tenéis nuestro perfil en Patreon disponible, en donde os podéis encontrar este tipo de artículos. Con vuestro permiso, os voy a mostrar pues la batería de titulares para resumir la jornada de hoy, ¿de acuerdo? Estáis visualizando nuestro perfil en Patreon, bajo el nombre Cool, que es el proyecto que nosotros utilizamos para divulgar información y conocimiento. Nuestro medio de comunicación. Bueno, Israel desafía a Rusia, es el artículo que os acabo de leer, lo he escrito esta mañana. La guerra entre Estados Unidos e Irán agota los arsenales de armas, esto es importante, los norteamericanos están agotando y mucho sus arsenales de armas. Es un artículo muy interesante porque amplía la resonancia en el escenario de Taiwán. Por ejemplo, tenemos artículos publicados en inglés. Bueno, nos acaban de limitar el directo. Bueno, estamos a punto de acabar, tampoco pasa nada, ¿de acuerdo? No quiero ocupar demasiado vuestro tiempo a esta hora de la mañana. Simplemente deciros que tenéis disponibles el material que hemos publicado hoy, un total de unos 9 artículos, que ahora estamos redactando 2 que estarán disponibles esta tarde, en torno a la mesa de negociación por la paz, salta por los aires. Creo que hay cuestiones muy interesantes, sobre todo que se desprenden de las palabras del que sería el número 2 de la administración norteamericana, J.D. Vance, que yo creo que nos ha dejado una pincelada, nos ha dejado una pista que nos permite prever hacia dónde se nos conduce, ¿de acuerdo? Pues por mi parte nada más, a estas horas de la mañana. No quiero ocuparos ni quiero ser demasiado denso, ya creo que hemos leído un artículo ante un episodio un tanto separado, pero que nos puede infectar la reverberación, ¿no?, de este cruzar la línea, una línea que Israel, que desde nuestro punto de vista no debería de haber cruzado, porque atacando a Ansali, pues está atacando de forma muy directa a los intereses estratégicos de Rusia, y no podemos olvidar que Rusia está inmersa en un conflicto armado con Ucrania. Por cierto, para concluir, tenemos una filtración, vamos a desglosar, porque los norteamericanos ahora mismo tienen información tangencial, pruebas de la implicación de China en el conflicto de Irán. Es decir, que a todas luces se ven perdidos, están necesitados de contagiar el conflicto a Europa, y se nos conduce abiertamente hacia un conflicto continental entre el eje occidental y lo que sería el eje euroasiático. ¿De acuerdo?
Un abrazo para todos. Pablo Paz, Cajorul, de Virtil, Hurs. Bueno, pues es un servicio estar a vuestro servicio. Cualquier duda por privado estamos solemos responder y estamos atentos. Por mi parte nada más. Desde la sede del Movimiento Victoria, desearos pues toda la luz del mundo. Esta tarde lanzaremos intervención y os voy a leer otra parte otro de los artículos que hemos escrito hoy. Un total de 3 artículos he escrito que creo que merecen la pena compartir con vosotros. ¿De acuerdo? Insisto, copias de seguridad, nos podéis ayudar con Patreon, nos podéis ayudar con PayPal, mvmetaverso@gmail.com. Bendiciones y toda la luz del mundo.